Gracias por su asistencia. En esta primera plática, el maestro Miguel Anaya nos va a presentar pruebas de carga en puentes. Les recuerdo una vez más, preguntas hasta el final de la presentación. Muchas gracias y pues adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Miguel Anaya y les voy a presentar en esta plática algo que hemos estado desarrollando últimamente en el grupo, que son las pruebas de carga en estructuras civiles, en este caso en puentes. Bueno, como introducción, las pruebas de carga, el hábito de hacer una prueba de carga es tan antiguo como la misma construcción de puentes. Cuando construimos cualquier cosa, desde una estructura hasta un prototipo, pues lo natural, lo consecuente es probarlo, ver que satisfactoriamente pueda resistir las cargas para las que fue diseñado. Ya con el avance que ha habido en tecnológico, ahora es posible poder instrumentar las estructuras con diversos tipos de sensores. Y también el avance que se ha dado en el campo de la ingeniería estructural en el ámbito de análisis con elementos finitos, pues podemos combinar lo que es el análisis de elemento finito con las mediciones experimentales y así poder mejorar lo que hacemos en las pruebas. Todo este tipo de pruebas de carga, desde probarla con la carga con la que fue diseñada o utilizar sensores y modelos de elemento finito, ha dado hincapié a dos ramas de tipos, dos tipos de pruebas de carga. Las primeras pruebas de carga que les voy a mencionar son las pruebas de carga, ahora sí, para demostrar que la estructura puede soportar las cargas con la que fue diseñada. En ese sentido tenemos el puente, pues, estructuras relativamente nuevas. Tenemos las cargas de diseño, las memorias de cálculo que nos da el diseñador, y a partir de ellas diseñamos la prueba de carga. Aquí, como ven, está el puente, este puente narco está lleno de camiones. Con sensores evaluamos los efectos, deformaciones, desplazamientos, inclinaciones, y podemos ver si la estructura puede cumplir o no. Y bueno, y en ese sentido hay criterios de parada. Los criterios de parada son la detección de deformaciones o desplazamientos permanentes, esos dos. Tenemos del monitoreo y la simple aparición de grietas o defectos. O sea, si estamos probando la estructura y vemos que se están presentando este tipo de cosas, pues bueno, eso nos da un criterio para parar la prueba. Y ya después elaboraríamos los reportes y todo lo que se tiene que decir sobre si cumple o no cumple satisfactoriamente. Bueno, y están otro tipo de pruebas, que son las pruebas en estructuras ya antiguas. Este puente, pues sabemos de entrada que no hay memoria de cálculo, no hay planos, y en ese sentido tenemos que probarla con las cargas permisibles que existan. Ya después se evalúan los efectos y en ese sentido se incrementa otro rubro de parada, que es como es una estructura ya antigua, pues también hay que monitorear si hay aumento de anchos de grietas. Sabemos de entrada que hay grietas y hay que monitorear sus anchos para ver si no exceden los límites. Y luego están las pruebas de carga que se llaman pruebas de carga de diagnóstico. Estas pruebas de carga, pues tenemos el puente y hay que hacer un modelo de elemento finito del puente. Como ven, en las pruebas pasadas no era necesario hacer un modelo. En estas sí que es necesario hacer un modelo, pero el puente ya no hay que cargarlo con las cargas para las que fue diseñado, sino podemos cargarlo con diferentes tipos de carga. No tiene que ser llenarlo de camiones, en ese sentido puede ser 4. Y la idea de esto es probar diferentes combinaciones de carga para tener tantos casos posibles para calibrar el modelo de elemento finito. Aquí, como ven, se calibra el modelo y lo que se sigue es evaluar los casos extremos, pero ya no con la estructura real, sino con el modelo. El modelo le podemos poner la carga que nosotros queramos. Y la evaluación o el criterio de evaluación con los datos del modelo es el criterio AASHTO, que ahorita vamos a hablar de él. Bueno, aquí en las características es que ya no es necesario llevar la estructura a límites de diseño, no es necesario conseguir 100 camiones, 50 camiones. Brindan más información acerca del comportamiento de la estructura. Sí, tenemos sensores,
y tenemos diferentes tipos de casos de carga que nos permiten ver cómo se comporta la distribución de cargas, pero la evaluación de la estructura pues dependerá de una buena calibración del modelo de elemento finito. Aunado a las pruebas estáticas que se hacen, las pruebas de carga, también se realizan lo que son las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas consisten en monitorear la estructura con acelerómetros y a partir de las señales dinámicas obtener lo que son las frecuencias y modos de vibrar de la estructura. Así tenemos para calibrar el modelo tanto datos dinámicos como estáticos. Aquí del puente Río Papaloapan, pues bueno, hemos obtenido las señales dinámicas. Estas señales obviamente son procesadas y el chiste es obtener lo que son los espectros de Fourier para determinar las frecuencias. Todos estos picos que ven son frecuencias de la estructura. Bueno, la filosofía del AASHTO se basa en el criterio de diseño de LRFD. En este caso lo que se hace es obtener un rating factor, que es el factor de calificación de la estructura, o es el factor de seguridad de la estructura ante las cargas vivas para que la vamos a evaluar. Aquí estas partes de la ecuación: C es la capacidad del elemento, C puede ser tanto un momento resistente, un cortante resistente o carga axial resistente. Obviamente hay que disminuir el efecto que ya tiene por la carga muerta con su factor de carga correspondiente. Esto es un efecto de la losa de rodamiento. Los efectos más menos los efectos del preesfuerzo y dividido entre las cargas vivas con su respectivo factor de impacto. Aquí si tu estructura sobrepasa el 1, pues obviamente la estructura es segura ante las cargas vivas para la cual lo estás evaluando. Bueno, estos son los factores que maneja el AASHTO LRFR, el Rep Factor Rating, para evaluar lo que son las gamas de la carga muerta y la de las cargas vivas. Bueno, para obtener todos esos tipos de efectos de la carga muerta y estas cargas, pues obviamente hay que tener una adecuada calibración del modelo. ¿Y cómo obtenemos una adecuada calibración? Pues bueno, hay que obtener las mediciones reales de lo que está pasando en la estructura. Y los tipos de sensores que utilizamos un ejemplo son galgas extensométricas. Estas miden la deformación del elemento a flexión, o bueno, en el caso de una viga, o en el caso de una columna también se puede medir lo que es la compresión axial. También tenemos medidores de desplazamiento. Este que ven aquí es un modelo del puente El Carrizo. Este puente, ahorita vamos a ver un ejemplo de él, que sufrió diferentes daños y se tuvieron que hacer una serie de pruebas de carga para garantizar que era seguro en sus etapas de construcción, o más bien de rehabilitación. También tenemos inclinómetros. Estos miden lo que es el ángulo de rotación del elemento. Esto nos ayuda mucho a la hora de definir la rigidez de las condiciones de frontera. También acelerómetros. En este caso el acelerómetro está sobre un tirante. A la hora de obtener las frecuencias de un tirante, pues sabemos la tensión axial a la que está sometido, pero también se pueden utilizar sobre el tablero, como en la imagen de aquí de abajo, colocarlo sobre el tablero y así obtener el movimiento, la aceleración de la estructura y obtener los modos de vibrar del puente completo. Bueno, ya que obtenemos los datos de los diferentes sensores, ahora el reto es cómo lo trasladamos a un modelo de elemento finito. Entonces hemos desarrollado diferentes técnicas. Esta es una que se llama Gauss-Newton regularizado. Se basa en el método de Gauss de mínimos cuadrados, y para poder resolver las ecuaciones no lineales pues utilizamos el método de Newton-Raphson de iteraciones. Toda esta ecuación que ven aquí es para ajustar los parámetros del modelo a las mediciones. O sea, tenemos que ajustar los módulos de elasticidad, momentos de inercia, masas, rigidez de las condiciones de frontera, etcétera, etcétera. Bueno, y el método da gráficas como
Esta es la variación que ha tenido, por ejemplo, el módulo de elasticidad de algún elemento en las diferentes iteraciones. Empieza con un valor y se va iterando hasta la convergencia. Estos casos son del puente Mezcala. Sí, es el puente Mezcala. Esta es una comparación de las frecuencias naturales que se fueron calibrando con 3 diferentes técnicas. Ahorita les mencioné Gauss-Newton, pero también hemos implementado lo que es algoritmos genéticos e enjambre de partículas. Estos son del puente Mezcala, son los que desarrollé en mi tesis de maestría. Y bueno, ya de pruebas de carga que hemos realizado, pues está el puente del Carrizo. Este puente tuvo un accidente, el cual un vehículo que transportaba gasolina se incendió en esta sección. Lo que hizo fue que quemó todo el tablero, se perdió grandes cantidades de losa de concreto, dañó lo que es las secciones de las vigas cajón del puente y provocó grandes daños en la estructura. Entonces, como el puente no podía permanecer, debido a la importancia de la carretera, no podía permanecer cerrado, lo que se hizo fue un paso provisional para poder reparar el puente. Para este paso provisional se realizaron pruebas de carga para ver si la estructura era segura ante las cargas a las cuales iba a estar sometida, considerando que había perdido sección, considerando que iba a tener esta losa encima, por aquí pasaban los vehículos, para no comprometer la losa central, y que había perdido rigidez en sus secciones. O sea, hicimos una prueba de carga para determinar si a pesar de todas esas consideraciones era segura la estructura. Bueno, lo que se hizo fue, se diseñó la prueba. Obviamente, como se trataba de una viga en voladizo, lo que se trataba es poner los vehículos en el extremo. Se instrumentó con extensómetros de fibra óptica. Y bueno, esa es una vista dentro de las secciones del puente. Esto que ven aquí son los cables de preesfuerzo adicionales que tenía el puente. Y esto de aquí es un sensor ya instalado. Bueno, también se desarrollaron los modelos de elemento finito. Los modelos de elemento finito fueron calibrados con los datos de los sensores y de las aceleraciones que obtuvimos en las pruebas. Esta es una comparación de las deformaciones. Aquí si lo ven muy distinto, en realidad es porque las deformaciones eran muy pequeñas. O sea, hablar de 14 deformaciones es muy poco, considerando o como referencia el puente Río Papaloapan tiene deformaciones de 100 o 200 microdeformaciones. Con cargas de operación normal, estas pues eran de 14. No, era muy poco la deformación, estaba en el rango de variación de los sensores y fue muy difícil obtener una medición muy precisa. Bueno, esto es otro tipo de pruebas de carga que hemos realizado en puentes tipo. Estos puentes tipo estaban ubicados en el macrolibramiento de Querétaro. Este es un vehículo que conseguimos para la prueba de carga. También se desarrolló su modelo de elemento finito. Y aquí estas pruebas las aprovechamos para realizar una investigación acerca de los factores de distribución de los vehículos. Esto que ven aquí, estos ceros y unos que ven aquí son los carriles. Este es el carril, este es el de alta, este es el de baja y este es el del acotamiento. Y si tienen ceros, que no había un vehículo ahí. Si tienen un 1 es porque estaba ahí el vehículo ahí. Entonces la deformación fue esta. Más bien este es el desplazamiento que medimos con los medidores de desplazamiento. Y estos son las deformaciones. Aquí solamente pudimos poner 4 sensores de desplazamiento. Y en el caso de las vigas, sí pudimos instrumentar las 18 vigas que tenía el puente. Estas son las comparaciones del modelo con la medición. También, como les comentaba, instrumentamos con acelerómetros. Entonces con los acelerómetros pudimos obtener los modos de vibrar. Estos son el primer modo y el segundo modo de la estructura. Es la comparación del modelo también con la medición experimental. Bueno, otro tipo de pruebas de carga que hemos realizado es el caso de las pruebas de carga en los muelles de Tampico. Estos muelles, como ven, los planos pues ya estaban muy viejos.
la intención de hacer pruebas de carga era porque la API quería incrementar la capacidad de almacenar sus productos. Entonces quería ver si los muelles tenían la capacidad de soportar las nuevas cargas a las que iban a obtener. Además habían adquirido una grúa, una tipo Gottwald. Querían ver si la grúa podía operar adecuadamente sobre todo el puente. Entonces en este caso tuvimos que instrumentar la estructura, ahora sí que en lanchas, poner sensores de deformación en la parte debajo del muelle de la losa. Desarrollamos también los modelos de elemento finito. Esto que ven aquí es la distribución de esfuerzos en la losa. Claro, aquí los más severos son aquí los rojos. Y es porque las pilas en esta sección son más altas. Una pila más alta pues tiene menos capacidad axial que una pila corta. Por eso se deforma más al centro. Y esta zona es donde iba a pasar la Gottwald, la grúa. O sea, el mar ya está aquí. Bueno, en este caso la comparación entre el modelo y las mediciones es esta. Este fue en diferentes pasos de la Gottwald en el muelle. Hicimos la comparación con el modelo de elemento finito. Esta es una de las secciones que tenía el muelle, ya con un avanzado grado de corrosión. Entonces, obviamente a la hora de ajustar el modelo tuvimos que jugar con los momentos de inercia de las secciones para poder representar esta condición de daño. Bueno, por mi parte ha sido todo. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, estamos abiertos a preguntas y esperemos que haya sido de su interés las pruebas de carga en puentes.